diputado nacional de Avanza Libertad. ¿Cómo le va, José Luis Esper? Muchas gracias por atendernos. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Se viene un ajuste sí o sí? Ahora, ¿por dónde se va a hacer el ajuste? Usted como economista, ¿qué opina? A ver, el ajuste claramente debería venir por echar 1 millón de ñoquis que hay en el Estado, que lo metieron los Kirchner en sus 12 primeros años de gobierno. Habría que cerrar aerolíneas, habría que mandar menos plata de coparticipación a algunas provincias que viven de arriba de hace demasiado tiempo y que le quede esa plata a la nación. Habría que reducir la cantidad de ministerios. Pero de ninguna manera el único ajuste tiene que ser los subsidios a la energía. Yo creo que las cosas tienen que valer lo que tienen que valer. Ahora, que no me hagan creer ni el fondo ni el gobierno que el problema fiscal de Argentina son los subsidios a la energía. El problema fiscal de Argentina es el tamaño elefantiásico e inútil que tenemos del Estado. Ahí está el problema. Claro, pero ese es el lugar que generalmente nunca se toca, ¿no? Usted dice enviarle... Bueno, ese es el lugar que hay que tocar, claro. Ese es el lugar que nunca se toca porque es el lugar donde lucra la clase política profesional que se dedica a la política hace 30, 40 años, hundiendo al país. Es el lugar donde lucran un grupete de empresarios prebendarios, corruptos, además algunos de ellos están en los cuadernos. Es el lugar donde lucran los sindicalistas, el grueso, estos gordos impresentables, mientras hay 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Toda esa podredumbre hay que destaparla y ponerla en la superficie y discutirla con claridad y decir si queremos ser un país razonable o seguir siendo la cloaca donde vamos. Claro, usted dice recién, y repito la frase, ¿no? Un montón de provincias que reciben plata de la coparticipación de arriba. ¿Cómo se hace con un país tan desigual, tan unitario? Acá en Córdoba, por ejemplo, el intendente plantea que haya un boleto federal de 18 pesos, que en Córdoba se pague lo mismo que paga un porteño en la capital federal, cuando acá en Córdoba se paga casi 60 pesos el boleto urbano. Serían más subsidios al transporte, y no que el boleto del porteño cueste 60 pesos como en Córdoba. A ver, repito un concepto. La coparticipación no está pensada. Nosotros hemos deformado todo, pero la coparticipación no está pensada para que haya una redistribución de recursos entre localidades, sino, en todo caso, que el objeto distributivo sea la persona o la familia. ¿Qué es esto de andar redistribuyendo entre zonas geográficas? Que además, dicho sea de paso, como consecuencia, que hay muchas provincias que hace décadas que viven de... A ver, va Formosa. De cada 100 pesos que gasta la provincia, 80 son de coparticipación. O sea que el pobre de Córdoba está pagando seguramente mucho a los ricos que son amigotes de Infran en la provincia de Formosa. A mí me parece muy injusto eso. Claro, Ese es un tema. Pero también es cierto el otro tema es, sí, las cosas tienen que costar lo que valen, no lo que se le ocurre al burócrata de turno. Yo no estoy para nada de acuerdo con que en Córdoba el boleto cueste lo que cueste y en Buenos Aires cueste lo que cueste. No, tiene que costar lo que cuesta, no con subsidio. Ahora, que me hagan creer que el fondo, el gobierno de Alberto Fernández, que el problema fiscal de Argentina son los subsidios, es una cosa ridícula. A ver, hace 15 años no teníamos subsidios, o 20, y sin embargo Argentina vivía prendiéndose fuego por problemas fiscales. O sea, el problema está en el Estado para usted. Sin ninguna duda que está en el tamaño del Estado, pero miremos la dinámica. Hace medio siglo Argentina tenía un Estado que pesaba 17 puntos del producto, hoy tiene 40 puntos del producto, sáquele los subsidios a la energía, que son 3 puntos. Argentina en los últimos 50 años no ha parado de tener crisis, con una presión impositiva que ha transformado a la gente de laburo, de trabajo, en esclavos impositivos directamente. Así que sin duda que el problema está en el tamaño del Estado, de por qué Argentina pasa permanentemente por crisis. Además de, porque acá es mucho más complejo el problema, además del tamaño del Estado, tenemos un país que usa el mundo como prestamista en lugar de como socio comercial,
Y en lugar de tener un sindicalismo que defienda al trabajador y al empresario, tenemos un sindicalismo delincuente directamente. Tenemos tres problemas serios, no solamente el tamaño del Estado. No minimicemos la gravedad de nuestro problema. Usted dice que hay que cerrar Aerolíneas Argentinas. Bueno, en algún momento se privatizó y después se volvió a estatizar. Sí, por eso digo que hay que cerrarla, está todo podrido ahí, y que se decrete o se decida cielos abiertos para lo que los muy buenos empleados de aerolíneas consigan trabajo en otras empresas. Pero eso está todo podrido por todos los sindicatos mafiosos que tiene dentro de aerolíneas. Es un nido de la cámpora y sindicatos mafiosos de aerolíneas. Sí, hay que cerrarla. Pero hay un prestigio detrás de Aerolíneas Argentinas, es nuestra aerolínea de bandera. No es tan fácil decir hay que cerrarla porque eso es un nido de delincuentes. ¿Pero de qué sirve la aerolínea de bandera cuando le cuesta a los que no viajan muchos millones de dólares por año? ¿De qué sirve una aerolínea de banderas con los problemas que le trae a los que quieren viajar en avión? Hoy es un verdadero desastre. No hay vuelo, hay un vuelo cada 2 días a lugares importantes. ¿Por qué no nos gusta la competencia? ¿Qué es esto de una aerolínea de bandera y además monopolio? Las dos cosas. ¿Dónde está escrito que una función indelegable del Estado es volar? Una función indelegable del Estado serán las Fuerzas Armadas, será la seguridad, la diplomacia, la justicia. Yo creo que otra función indelegable es la educación y la salud básica, pero volar, que cada uno se paga su pasaje el que quiere volar. Bien. Esper, ¿y por qué con este pensamiento cree usted que lograron tan pocos votos en la elección anterior? De ninguna manera estoy de acuerdo con usted, mi querido amigo. Nosotros pasamos de 110.000 votos en el 2019 a casi 700.000 en la provincia de Buenos Aires en 2021. Fuimos terceros en la elección en la provincia de Buenos Aires, con 2 escarbadientes como recursos. Hicimos una elección histórica, la mejor elección del liberalismo en la provincia de Buenos Aires y de la vuelta a la democracia en una legislativa. Y está todo el mundo hablando de las cosas que estamos hablando nosotros. Nuestro triunfo es enorme, todo lo contrario de lo que usted cree, me parece. No. Están todos queriendo meternos adentro de Juntos por el Cambio, para que compitamos. Ahora la reta habla de reforma laboral. Yo veo un gran triunfo de lo nuestro en 2 añitos, en 3 añitos nada más desde que empezamos, ¿no? O sea, usted tiene una perspectiva, usted fue candidato a presidente, ¿no? De seguir en esa línea, de volver a intentarlo en la próxima elección. Bueno, esa es otra pregunta. Nosotros lo que sí tenemos claro desde Avanza Libertad, que la experiencia que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, que fue muy exitosa, de trabajar con los 3 partidos nacionales históricos liberales de Argentina, UCD, el PD y el PAN, y Republicanos Unidos, tratar de que lo mismo ocurra en el resto del país, particularmente en Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? ¿Quiénes son los referentes de Avanza Libertad en Córdoba para usted hoy? Vamos a trabajarlos, todavía no los tenemos. ¿Todavía no están? No. Bien, ese es un buen dato. Y por último le pido una reflexión sobre la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos. Bueno, veo que empieza ya a jugarse la elección de 2023, ¿no? Me parece que Cristina ha decidido cuidar a su delfín de un probable mal fin del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Un final crítico, con o sin acuerdo con el fondo, porque el acuerdo que el gobierno dice haber llegado con el fondo es un mamarracho. O sea, me parece que Cristina está cuidando a su hijo para ser candidato en el 23. Lo veo por ahí. Hay que ver ahora cuántos kirchneristas del Frente de Todos en diputados van a apoyar el acuerdo con el fondo de Alberto Fernández. Hay que seguirlo con cuidado. ¿Ustedes van a pedir modificaciones en este acuerdo? Sí, obviamente, este acuerdo es invotable así como está, pero por eso he hecho un pedido de informes que afortunadamente ha sido acompañado por un montón de diputados salientes, muy importantes, para que el gobierno nos cuente, porque no tenemos nada para trabajar en el Congreso, tenemos una conferencia de prensa del ministro de Economía nada más. No ha llegado nada al Congreso. No es así. Ningún proyecto, ¿Cómo? Ningún acuerdo, no ha llegado nada para que lo evalúen en la Comisión de Economía. Nada, no hay nada, salvo la conferencia de prensa del ministro de Economía, los diputados y senadores no tenemos nada, y esto es
absolutamente intolerable. Nosotros vamos a discutir todo lo que haya que discutir sobre el acuerdo con el fondo, porque entre las facultades del Congreso, artículo 75, inciso 7, está el arreglo de la deuda. El arreglo de la deuda es una atribución del Congreso. A nosotros no nos van a traer un día antes de que haya que firmar el memo con el fondo el acuerdo. No, hay que discutirlo en el Congreso desde hoy. Deberíamos haberlo empezado a discutir ya desde el día que el gobierno y el fondo anunciaron este preacuerdo. Medio raro, además. No. Yo no conozco nunca que el fondo haya emitido un comunicado hablando de un preacuerdo. En general, se anuncia el acuerdo cuando ya está firmado el memo y la carta de intención. Esper, ¿de quién es la deuda? Porque ese es otro debate, ¿no? ¿Del macrismo que se la fugó toda, como dicen desde el oficialismo, o de una historia argentina? Es la historia argentina. A ver, en los últimos 60 años Argentina tuvo 60 años con un Estado que gasta más de lo que recauda. Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, tiene déficit, y eso implica endeudarse. Así que la deuda es histórica en Argentina. Viene de la época de Bernardino Rivadavia, así que no hay ninguno que le pueda echar la culpa al otro. Pero en la época de Macri eso se acrecentó y mucho, ¿no? Sacamos un crédito a 100 años. Fue muy poquito el crédito a 100 años. El problema de, a ver, si usted quiere meterle la lupa a Macri, le metemos la lupa, no tengo ningún problema, porque a Macri lo critico desde la campaña 2015, cuando le dije, ustedes son kirchneristas de buenos modales. El problema de Macri, que fue el problema de todos los gobiernos, es no querer, no poder o no tener claro el diagnóstico del problema, de los problemas centrales de Argentina, que son esos tres que les decía. Un Estado gigantesco, una economía cerrada al comercio cuando tiene todo para ganar de la apertura del comercio, y leyes laborales cavernícolas. Hasta que no solucionemos esos tres problemas, aunque lo ponga Messi a manejar a la Argentina, vamos a ir tropezando. Esper, si usted hubiese sido presidente, esto que está diciendo desde la oposición, ¿se puede llevar a la práctica? Porque muchos dicen desde la oposición cosas que después cuando son elegidos difícilmente las puedan poner en práctica, ¿no? O realizar. Bueno, yo no voy a hablar de mí, no voy a hablar de la oposición, porque yo arranqué como político remunerado, digamos, desde hace unos días cuando logré mi banca en diputados. Yo tengo 60 años, así que 60 años o 30 por lo menos empecé a trabajar en serio, trabajando en el sector privado, y siempre dije lo mismo. Siempre habré estos tres problemas. Así que el único motivo por el cual me metí en política es para llevar a cabo este plan de reforma. Y no lo digo como oposición, sino que lo digo como economista profesional y como persona totalmente convencida de las cosas que hay que hacer. El único motivo por el cual existe José Luis Esper en política y Avanza Libertad es para cambiar a la Argentina por el bien de los argentinos antes que nos transformemos en Somalia. Bien. Esper, gracias por el contacto con Radio Suquía de Córdoba. Por nada, buen día. Un abrazo. La palabra de José Luis Esper, es diputado nacional de Avanza Libertad y fue candidato a presidente.